Muy buenos días, amados hermanos. Qué alegría y qué emoción que podamos estar esta mañana juntos para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Qué lindo tiempo que nos regala el Señor el día de hoy. Me gustaría compartir con usted, a través de la historia de un hombre que está allí en la Biblia, aprender una lección muy importante. Y permítame lanzarle así el tema de una. Me gustaría ver el principio de prioridad. Noé, Noé, un hombre que tuvo fe en Dios, le creyó a Dios y por lo tanto obedeció. Hizo el arca y mientras hacía el arca, predicaba allí el mensaje de salvación. La gente podía haber sido salva si tan solo hubieran creído y hubieran entrado al arca. Sin embargo, no creyeron y el único que fue salvado de esa terrible condenación, fue Noé y su familia. Y fue salvado. Pero después de ese momento tan complicado, o sea, tan devastador que fue para la raza humana, y él, por gracia, fue salvo, va a empezar una nueva etapa. Una persona que salva va a empezar una nueva etapa. Pero al empezar esta nueva etapa, él va a dejarnos un ejemplo maravilloso, un principio, nos va a compartir un principio. Es un principio de prioridad. Así es que, mi amado hermano, permítame compartir rápidamente con usted este tema, el tema del principio de prioridad. Usted y yo, al igual que Noé, hemos sido salvos de la condenación eterna y fuimos salvos por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, tomando nuestro lugar de pecador. Ahora, al empezar una nueva vida, una nueva etapa en nuestra vida, como salvos, como hijos de Dios, también tenemos que tener un principio de prioridad, la misma prioridad que tuvo allí en su vida Noé al empezar esta nueva etapa, como salvo. Acompáñenme a la lectura, allí a Génesis capítulo 8, y vamos a leer desde el versículo 18 hasta el versículo 20. Y allí dice el texto de la siguiente manera: entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales y todo reptil, toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. He hecho énfasis en la lectura de este versículo porque en este versículo quiero basar el pasaje de esta mañana. Pero antes de continuar, ¿qué le parece si hacemos juntos una oración a Dios? Amado Dios y buen Padre, gracias te doy en esta mañana por permitirnos este tiempo tan especial de abrir tu palabra y aprender de ella el consejo que tú quieres darnos a cada uno de nosotros. Padre, que tu palabra llegue a vida en nuestros corazones, que podamos estar sensibles y deseosos de escucharla, de recibirla, para aplicarla, para vivirla. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, mi amado hermano, acá Noé nos está dejando un principio maravilloso, importante, indispensable para nuestras vidas cristianas, para usted y yo que hemos sido salvados por la obra de Cristo. ¿Ok? Y en el pasaje que acabé de leer está resaltado en este versículo tres verbos. Tres verbos. Usted sabe que los verbos denotan acción. Y Noé fue justamente eso, un hombre de acción. ¿Y qué fue lo primero que hizo cuando bajó del arca? Él dice allí, y edificó. Y edificó Noé. ¿Qué edificó? Bueno, él dice que edificó un altar. Ahora, ¿qué implicaba el altar? Bueno, para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel, un altar siempre implicó la presencia de Dios. Y mi amado hermano, usted y yo no tenemos ahora que edificar un altar, levantar una piedra sobre otra, edificar un altar para buscar la presencia de Dios. No tenemos que ir a un templo físico, a una iglesia física, a un edificio físico, aunque es una orden, un mandato bíblico congregarnos, pero no tenemos que ir allí
para buscar la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque desde el día que usted y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón, Dios mismo, su presencia vino a vivir, vino a morar en nuestros corazones, vino a morar en nuestro interior. Eso dice la Escritura en reiterados pasajes. Pero vamos a ver solamente uno en esta mañana. Allí en 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17, dice de la siguiente manera: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Pudo usted darse cuenta? La Escritura dice algo maravilloso, algo asombroso, algo difícil de concebir o asimilar en nuestra mente humana. El Dios eterno, habita la eternidad, el Dios soberano, omnipotente, creador del cielo y la tierra y sustentador de todo lo que hay, ha venido a morar en nuestros corazones, en nosotros. Dice allí claramente que nosotros somos templo del Espíritu Santo, morada de Dios, y que el templo de Dios es santo. Entonces, ¿se da cuenta? Hoy usted y yo ya no necesitamos levantar un templo de piedra o ir a algún lugar, porque la presencia de Dios está en cada uno de los que son sus hijos. ¿Okay? Pero ¿qué más implicaba el altar? Bueno, el altar también implicaba un lugar de adoración, adorar a Dios. Y usted seguramente ya conoce, ya lo escuchó, ya sabe que adorar a Dios no tiene que ver con una canción romántica, de melodía suave, tranquila, y con eso adoro a Dios. Adorar a Dios no tiene que ver con cerrar los ojos, levantar las manos. No, adorar a Dios tiene que ver con un estilo de vida. Y un estilo de vida no solamente en la congregación, sino fuera de la congregación, en mi casa, con la puerta cerrada, delante de mi familia, el núcleo íntimo. Y también fuera de casa, con los amigos, con los compañeros de trabajo, con los compañeros del club, del deporte, con todos. Un estilo de vida que agrada a Dios. Porque justamente mantener una vida o llevar una vida sometida a la voluntad de Dios es lo que va a dar adoración a Dios. Si yo dejo de llevar una vida sometida a la voluntad de Dios, sino que comienzo a vivir bajo mi propia voluntad, por más que yo cierre los ojos, levante las manos o cante con mucha emoción, mucha alegría, eso no agrada a Dios. Si yo estoy viviendo una vida fuera de la voluntad de Dios, haciendo cosas que a Dios no le gustan, cosas que a Dios no le agradan, por más que yo diga canciones lindas, por más que tenga la mejor voz, la voz más espectacular, maravillosa, o sea, el mejor músico, pues no estoy adorando a Dios, porque la adoración tiene que ver con un estilo de vida que se vive bajo la voluntad de Dios, y esa es la única manera de agradarle a Dios, ¿ok? Pero ¿con qué más tiene que ver la adoración? Bueno, acá está la cita, ¿no? Juan capítulo 4, versículo 23. Allí el Señor Jesucristo, charlando con la mujer samaritana, le dice: mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Claro, ella le decía, tratando de desviar obviamente la conversación, porque ya estaba viendo que estaba quedando expuesta con todos sus pecados, ella trata de desviar la conversación hacia el tema de la adoración. Y va a decir: bueno, nuestros padres dicen que hay que adorar en el monte Gerizim, pero ustedes, los judíos, dicen que hay que adorar allá en Jerusalén, en ese monte. Y entonces el Señor Jesucristo le da esta maravillosa respuesta. No tiene que ver con el lugar a donde voy a ir a adorar. Tiene que ver con la actitud del corazón. Tales adoradores, el Padre busca que le adoren. Y en esta mañana usted puede decidir, y yo tengo que decidir, ser este tipo de adoradores, que adoren al Padre en espíritu y en verdad. ¿Okay? Pero ¿qué más implicaba entonces allí
el altar implicaba un lugar de comunión, ir y tener comunión con Dios. Para eso levantaba el altar Noé. Y bueno, y el pueblo de Dios. Me encanta también la vida de Abraham. Seguramente si usted está familiarizado con la historia de Abraham, sabrá que Abraham, cada vez y cuando él iba levantando un altar, al nuevo lugar que iba llegando inexplorado, lo primero que hacía allí en ese nuevo lugar, levantar un altar y buscaba allí tener comunión con Dios. ¿Sabe una cosa? En esto, en tener comunión con Dios, con comunión con el Padre Celestial, el Señor Jesucristo es nuestro máximo ejemplo. Nunca tuvo una agenda demasiado ocupada como para no tener tiempo para estar con el Padre. Allí en Marcos capítulo 1, versículo 35, dice lo siguiente: levantándose muy de mañana. ¿Qué tan de mañana? Bueno, dice la Escritura, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Mi amado hermano, usted y yo no necesitamos levantar un altar de piedra. Allí donde estamos, en el lugar donde nos encontramos, muchas veces he disfrutado tiempos de oración con alguien allí en una esquina, en una vereda. He disfrutado tiempos de oración con alguien en una cancha. He disfrutado tiempos de oración también a solas, encerrado en el baño de una oficina, en una empresa. He disfrutado esos tiempos a solas. Usted y yo podemos tener comunión con Dios, orar a Dios y estar allí con nuestro amantísimo Señor, con nuestro amantísimo Salvador, y por abrir nuestro corazón, buscar tener comunión con Él. Y claro, qué maravilloso que es cuando lo hacemos juntos también, allí en la casa del Señor, que como Él la llamó, casa de oración y puerta del cielo. Así es que yo le animo a que usted pueda llegar también allí a nuestro amado templo, a tener allí ese tiempo de oración todas las mañanas de 7:30 a 8:30 de la mañana. Sería lindo poder verlo llegar allí para tener esos tiempos maravillosos juntos. ¿Ok? Mi amado hermano, entonces, también el altar era un lugar donde se iba a buscar la guía de Dios. Y Dios, ¿qué más tienes para mí en esta nueva etapa, en este nuevo camino, en este nuevo andar? ¿Qué tienes para mí? ¿Cómo quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Guíame tú, Señor. ¿Sabe una cosa? Me encanta un pasaje allí del Antiguo Testamento donde en la historia de Josué vemos que Josué le va a dar instrucciones al pueblo cuando van a atravesar el río y van a pasar la tierra prometida, van a atravesar el Jordán. Les va a hablar acerca de que el arca, que implicaba la presencia de Dios, ellos tenían que ir detrás de ella, porque ellos no conocían el camino. Este era un camino nuevo, inexplorado por ellos. Entonces, como no conocían el camino, tendrían que ir detrás de la presencia de Dios, no adelantarse al arca, no adelantarse a la presencia de Dios, ir detrás de ella. Miren lo que dice el pasaje allí en Josué capítulo 3, versículos 3 y 4. Y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. ¿Lo vio? ¿Prestó atención? Porque vosotros no sabéis. Yo no sé lo que hay para mí a la vuelta de la esquina. No sé si mi vida va a continuar después de un par de minutos, de un par de horas. No sé. Pero Dios sí sabe. Entonces tengo que mirarlo a Él. Él es el que me va a guiar. Él me puede llevar seguro, sin tropezar, sin equivocarme, sin desviarme, sin hacerme daño. Él me puede llevar seguro, me puede guiar seguro. Entonces, ese lugar de adoración, ese altar, era para también buscar la guía de Dios. Entonces, este es un principio de prioridad, que Noé nos está dejando a nosotros como ejemplo. Que esta mañana usted y yo podamos decir también tener este principio de prioridad en nuestra vida, tener nuestro altar, en nuestro tiempo allí donde vamos a tener un tiempo de comunión, un tiempo de adoración, un tiempo allí de buscar la guía de Dios, tener ese tiempo de intimidad, así como Noé nos deja este ejemplo. Pero el primer verbo decía que Noé edificó un altar a Dios.
Pero después dice, y tomó. Noé fue y tomó. ¿Qué tomó? Tomó de todo animal limpio. ¿Sabe una cosa? El animal limpio no tenía que ver con un animal lavado con mucha agua y mucha espuma, mucho jabón. No, el animal limpio tenía que ver con lo mejor. El primogénito, las primicias, tomar la primera cría, ese animal el más robusto, que no tenía ninguna falla, perfecto. Solo lo mejor para Dios. ¿Sabe qué? Esto tiene que ver con una actitud del corazón. Una actitud que dice, yo no quiero darle menos a Dios. Solo lo mejor para Dios. Solo lo mejor. Él fue y buscó lo mejor. Él agarró ese animal, buscó qué era lo mejor, el animal limpio. A eso se refiere la Escritura. ¿No? Tomó un animal limpio. Él dijo, solo lo mejor para Dios. Y mi amado hermano, usted y yo también tenemos que darle lo mejor a Dios, solo lo mejor, una vida limpia, una vida que se vive en santidad, una vida que se aparta del pecado, una vida que busca vivir de tal manera que no se va contaminando con las cosas de este mundo, solo lo mejor para Dios, solo lo mejor, no quiero menos que eso. La clave, ¿sabe cuál es? Limpieza. Porque usted y yo sí nos ensuciamos. Usted y yo, después que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, usted y yo, que fuimos limpiados por la sangre de Cristo, sí hemos vuelto a pecar. Sí hemos vuelto a pecar, nos hemos vuelto a ensuciar. Pero ¿sabe cuál es la clave? Limpieza. Cuando Pablo está hablando con Timoteo, es su joven hijo en la fe, Pablo le va a decir que en una casa grande hay muchos utensilios, y unos son de oro y de plata, y otros son de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Y entonces, allí en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 21, le va a decir Pablo a Timoteo, Timoteo, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Usted quiere ser útil al Señor? ¿Quiere estar dispuesto para toda buena obra? La clave es limpieza, porque nos volvemos a ensuciar. Entonces, limpieza. Usted y yo podemos vivir vidas limpias. ¿Sabe por qué? Porque hay un maravilloso recurso en la palabra de Dios que se llama la confesión. ¿Y qué es confesar? Ir donde el padrecito, donde el sacerdote y decirle, mire, hice esto, perdóneme, ¿qué tengo que hacer? Rece 5. No. La confesión es decir lo mismo que Dios dice con respecto a aquel pecado que cometí. Es pecado y punto. No decir es debilidad, no decir fue un descuido, no decir fue un desliz, llamarlo como Dios lo llama a ese pecado que cometí, es pecado, punto. No hay vuelta que darle. Ahora, tampoco es algo mecánico la confesión, es decir, bueno, hice este pecado, lo cometí, se llama pecado, la Biblia le llama pecado. No es algo mecánico, no es decir por decir, como la confesión me dijeron que es decir lo mismo que Dios dice, entonces yo también digo, bueno, y ya está, me confesé. No, la confesión tiene que ver con un arrepentimiento sincero delante de Dios, con un arrepentimiento sincero. Y en el arrepentimiento están involucradas tres cosas: el intelecto, las emociones y la voluntad. El intelecto, porque yo estoy entendiendo que lo que hice no fue algo liviano delante de Dios. Eso que cometí fue grave. Y no puedo ir racionalizando, bueno, no fue tan malo lo que hice, no fue tan... Es un pecadito. Algunos dicen fue un pecadito, o se comparan con otros. Y van diciendo, bueno, mi pecado no es tan grave como el del otro, el de la otra iglesia, o el que se sienta en la banca de enfrente, ese sí es más pecador. No, el intelecto está involucrado en el arrepentimiento porque la persona entiende, el cristiano, el Hijo de Dios entiende que no hay pecado chico o pecado más grande. Todo pecado ofende a Dios.
Todo pecado ofende a Dios. Entonces entiendo que he cometido un terrible pecado para Dios y que merezco el castigo por ese pecado. Y lo entiendo. Entonces, después que lo entiendo, que he ofendido el carácter santo y justo de Dios, entonces vienen las emociones. El intelecto, las emociones. Uno se siente triste. ¿Cómo pude? ¿Cómo pude ofender a Dios y a mi hermano? Si fue un pecado contra un hermano. Y a mi hermano, ¿cómo pude ofender a Dios y a mi hermano? ¿Cómo pude haber hecho esto? No. Y entonces las emociones, ¿no? Emociones correctas porque hubieron pensamientos correctos. Emociones correctas de dolor, de haber ofendido a Dios. Y después, primero emociones, perdón, intelecto, después emociones y tercero, voluntad. Y después decido consciente y voluntariamente, dejo este pecado, no lo quiero en mi vida, renuncio a este pecado, desecho este pecado en mi vida, me alejo de este pecado y decido vivir para Dios. Entonces voy y lo confieso. ¿Se da cuenta? Esto es confesar. Dios nos dejó este maravilloso recurso de la confesión. De la confesión. Allí en Primera de Juan capítulo 1, versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Se da cuenta? La limpieza es posible. Vivir vidas limpias es posible. Entregarle a Dios solo lo mejor es posible. Pero es una cuestión del corazón. Yo quiero darle a Dios solo lo mejor. No le voy a entregar una vida sucia, porque una vida sucia no es útil. Timoteo, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento útil a Dios, santo, dispuesto para toda buena obra. ¿Ok? Ahora, allí Noé primero dice que edificó, segundo tomó, y después dice ofreció holocausto en el altar. Ofreció holocausto. ¿Sabe qué? Noé no es que agarró y dijo, esta ovejita tan linda está lo mejor. No, me la voy a dejar para una cría. No, agarró, buscó lo mejor y dijo, te lo entrego Dios, te lo ofrezco en holocausto. Lo pongo sobre el altar del holocausto, el sacrificio. Te lo entrego, no se lo quedó. Nosotros, si decidimos quedarnos nuestra vida y nuestro tiempo para nosotros, nuestros ideales, ir corriendo tras nuestros ideales, vamos a perder mucho. Vamos a perder. Vamos a ir corriendo tras la olla encantada al final del arco iris y no vamos a encontrar nada. Finalmente, vamos a perder el tiempo. Hay que tomar y entregar a Dios lo mejor, solo lo mejor, como hemos visto. Entregárselo a Dios en el altar. ¿Sabe una cosa? En el Nuevo Testamento hay por lo menos 3 sacrificios que la Biblia le pide al creyente. 3 sacrificios. El primero, debemos sacrificar nuestro cuerpo. Eso es lo que se nos pide, que ofrezcamos en sacrificio, en holocausto a Dios, nuestros cuerpos. Allí en Romanos capítulo 12, versículo 1, dice de la siguiente manera, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo vuestro culto racional? O sea, inteligente. Vuestro culto inteligente, lógico. Si eres una persona cuerda, si eres una persona lógica, que tiene sentido común, si eres inteligente, dice, bueno, debes presentarla. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Allí dice claramente, así que os ruego, así que hermanos os ruego, por las misericordias de Dios, por las misericordias de Dios. ¿Sabe una cosa? No lo puso porque sí en el capítulo 12 el apóstol Pablo este texto. Lo puso allí en el capítulo 12 porque ya usó 11 capítulos atrás para hablar de las misericordias de Dios. Claro, estuvo mostrando que todos somos pecadores, tanto el judío como el griego, el gentil, todos somos pecadores, el religioso, etcétera, etcétera, el que no cree en Dios, el filósofo, todos somos pecadores y todos merecemos la condenación eterna, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Cristo hizo algo, fue movido a misericordia y dio su vida en rescate por nosotros. Y entonces en el capítulo 5 va diciendo, justificados pues por la fe. Podemos ser justificados pues por la fe.
Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y entonces va destacando, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Destacando las misericordias de Dios, por las misericordias de Dios. Y si la misericordia de Dios te ha alcanzado a ti, me ha alcanzado a mí, entonces lo lógico, lo racional, lo inteligente es que ofrezcamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Vivo, ¿sabe una cosa? El pueblo de Dios antiguamente venía a ofrecer sacrificios con cuerpos de animales muertos. A nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, hoy se nos pide que ofrezcamos nuestros cuerpos vivos. Vivos. Ya no hay que venir con cuerpos de animales muertos. Tenemos que venir con nuestros cuerpos vivos a ofrecerlos a Dios. Si somos seres inteligentes, dice, por las misericordias de Dios. Tanta misericordia has recibido para que después vivas como a vos te da la gana. Hagas con tu cuerpo lo que vos quieras y digas, total es mi cuerpo y hago con mi cuerpo lo que me da la gana. No, si eres una persona inteligente, vas a valorar las misericordias de Dios que te alcanzaron. Y entonces le vas a entregar tu cuerpo en sacrificio vivo a Dios. Ese es el culto racional, inteligente. ¿Ok? Pero ¿qué más se le pide al creyente? ¿Qué más se nos pide? Se nos pide nuestra alabanza como sacrificio también. Sí, nuestra alabanza, porque qué fácil es alabar a Dios cuando está todo bien, ¿no? ¿Qué es alabar a Dios? Alabar a Dios es destacar sus virtudes. Cuando uno alaba a alguien, destaca sus virtudes, destaca sus bondades. Y de Dios también, cuando alabamos a Dios, destacamos todas sus virtudes. Eres poderoso, eres majestuoso, etcétera, etcétera. Vamos destacando sus virtudes y sus bondades para con nosotros. Vamos destacando allí. Eso es alabanza. ¿Ok? Pero claro, es fácil alabar a Dios cuando me ha provisto de trabajo. Oh, qué bueno que eres, Dios, me has dado trabajo. Dios, me has dado comida, qué bueno que eres. Me has dado vestido, Dios, qué bueno que eres. Me has dado una casa, Dios, qué bueno que eres. Me has dado una familia, qué bueno, Dios. Pero cuando las cosas se complican, es difícil dar alabanza. Muchas personas, por su propia naturaleza, van diciendo, ¿y Dios dónde estás ahora? ¿Por qué permitiste que sucediera esto en mi vida? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué la partida de este ser querido? ¿Por qué perdí el trabajo? ¿Por qué no tengo para esto? No tengo. Dios, ¿dónde estás? Me has dado la espalda. Entonces no hay alabanza. Lo que hay es queja. Lo que hay es una actitud negativa hacia Dios. Por eso al creyente se le pide dar alabanza. Y la alabanza no es algo circunstancial. Solo alabo a Dios de acuerdo a las circunstancias. No es ni circunstancial ni es emocional. Esa famosa frase, Dios es bueno todo el tiempo. Y todo el tiempo Dios es bueno. Tiene que ser una realidad, no una simple frase en nuestra vida. Allí en Hebreos capítulo 13, versículo 15, el escritor a los Hebreos dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. ¿Okay? Yo confieso que Dios sigue siendo bueno, aún en medio de esta crisis. Yo confieso que Dios me sigue amando, aún cuando ahora parece que todo el mundo me ha dado la espalda. Yo confieso que Dios sigue siendo poderoso, aun cuando yo veo que la situación no cambia. Dios sigue siendo poderoso. Y yo alabo a Dios por sus bondades para con mi vida. Ofrezcamos sacrificio de alabanza. Pero ¿qué más se nos pide como creyentes? ¿Qué otro sacrificio? Bueno, el tercer sacrificio son nuestros recursos. ¿Sí? Nuestros recursos se nos pide que ofrezcamos. A veces metemos la mano allí al bolsillo cuando hay que dar la ofrenda y decimos, tratamos de encontrar el billete más pequeño, de menor denominación para dar, y quizás no me va a alcanzar. Si doy más, quizás voy a después a tener necesidad. No me va a alcanzar para esto o para aquello. Y no queremos dar. Dudamos de que Dios nos puede proveer. Eso es lo que sucede. Dudamos de que Dios me va a proveer. Entonces, quiero yo proveerme a mí mismo. Y nunca yo voy a ser mejor que Dios en eso, Nunca. Así que Dios me pide que también ofrezca en sacrificio también
mis recursos, ayude a las personas. Allí en el versículo 16 de Hebreos 13 mismo dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios Dios, se agrada a Dios. ¿Ok? De tales sacrificios se agrada a Dios. ¿De cuáles? De la ayuda mutua, con mis recursos. Voy y ayudo, voy y pongo, voy y colaboro, voy y estoy allí. De tales sacrificios se agrada Dios. ¿Ok, mi amado hermano? Entonces, aquí Noé nos ha dejado este maravilloso principio de propiedad, de prioridad para hacerlo nuestro, para apropiarnos de este principio de prioridad. Noé, ¿qué hizo una vez que fue salvo? Noé agarró y edificó un altar. Usted y yo tenemos la presencia de Dios, ¿ok? Entonces, podemos tener comunión con Dios, podemos adorar a Dios, podemos buscar la guía de Dios. Noé hizo un altar. Tengamos un altar en nuestro corazón para Dios, ¿ok? Y después agarró y tomó de todo animal limpio. Tomemos nuestra vida y busquemos limpieza cuando hayamos pecado a través de la confesión, ese recurso maravilloso que Dios nos ha dejado, y siempre presentémonos a Dios allí limpios, si alguno se limpia de estas cosas. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Ok? Y Noé después lo entregó, lo ofreció en holocausto. Ofrezcamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, ofrezcamos nuestra alabanza en sacrificio a Dios, pero también nuestros recursos pongámoslos allí en el altar del holocausto, en el altar del sacrificio. Tengamos este principio de prioridad en nuestra vida, hermano amado. ¿Ok? Espero pues que la palabra de Dios haya sido bendición para su vida como lo ha sido para la mía. ¿Qué tal si terminamos orando? Amado Dios y buen Padre, gracias por este tiempo maravilloso que tú nos has regalado para abrir tu palabra. Y gracias porque siempre tienes consejos importantes y oportunos para nuestra vida, día a día, cada vez que nos acercamos a ella. Padre, que nosotros también tengamos este principio de prioridad como hijos tuyos que somos. Nos has salvado, nos has rescatado. Ahora que querramos vivir así de esta manera, levantando un altar allí en nuestras vidas y ofreciéndote a ti también, Señor, solo lo mejor, entregártelo en el altar del sacrificio para ti. Si nuestra vida se va a consumir, Señor, que se consuma para ti, para tu obra, para tu honra y tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, mi amado hermano, espero pues que podamos seguir disfrutando tiempos como este y que pronto nos podamos ver para darnos un abrazo. Ya basta de abrazos virtuales, sino abrazos físicos. ¿Ok? Dios me lo bendiga. No olvide el día de mañana conectarse para seguir aprendiendo juntos de la palabra de Dios con nuestro amado pastor Pablo. Y vamos a tener la Santa Cena, así es que prepárese para ese tiempo lindo de Santa Cena. Bendiciones.